Comenzamos entonces, son las 12 horas de Chile y las 18 horas de Alemania. Primero que todo, eh, estimados panelistas, estimados participantes y estimados miembros de la red de investigadores chilenos en Alemania, mi nombre es Freddy Ríos, soy uno de los directores de la red Inbeca y tengo el privilegio de poder eh, saludarlos e introducirlos a esta primera serie de seminarios online organizados por nuestra red. Como es bien sabido por todos, la actual pandemia de coronavirus ha obligado a todas las organizaciones e instituciones alrededor del mundo a adaptar y flexibilizar la forma en que operan. Y en el caso de nuestra red, esto, por supuesto, ha significado un gran desafío si que queremos continuar apoyando a los investigadores chilenos que están en Alemania e investigadores alemanes que realizan ciencia con Chile. Y es en este contexto que nosotros hemos realizado esta serie de seminarios online, donde el primer tándem, los dos primeros, van a focalizarse directamente en la temática de la pandemia de coronavirus. El segundo seminario, que va a ser realizado el día jueves 27 de agosto, es decir, en 2 días, va a enfocarse directamente en la parte epidemiológica de este tema. Mientras que el seminario del día de hoy va a estar focalizado en la exploración y la comprensión de cuál es el rol de la investigación y la innovación como un factor para superar la crisis económica derivada de esta pandemia. Y para esto tenemos el privilegio de tener un gran panel con expertos que nos van a brindar diferentes visiones desde diferentes veredas. Y de esta forma, eh, me tomo la oportunidad para poder introducirlos y saludarlos. Primero que todo, Cornelia Sonnenberg, gerente general de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio. Buenos días, allá en Chile. Buenos días. Sofía del Sante, jefa de innovación de ProChile. Buenos Hola a días. todos. Camilo Anabalón, fundador y director general de BayBV Medical en Stuttgart, en el estado de Baden-Württemberg, aquí en la misma zona horaria. Todos. Y Eder Cifuentes, junior partner y encargado de las relaciones con Latinoamérica de Openhof y Partner en Colonia. Hola a todos. Bueno, el seminario del día de hoy va a estar estructurado de la siguiente forma. En la primera parte, cada uno de los panelistas va a elaborar desde su perspectiva y su experiencia personal cuál es el rol que ellos estiman que va a tener la innovación y la ciencia para la superación de esta crisis, además de las experiencias y los desafíos que ellos han enfrentado individualmente. En la segunda parte, los panelistas van a tener la oportunidad de responder las preguntas que ustedes, los participantes inscritos en esta actividad, nos han hecho llegar y además van a tener la oportunidad de poder complementar las visiones y posturas de cada uno de ellos, de tal forma que al final de este seminario podamos tener una comprensión más o menos general de cuál es el rol de la ciencia, la investigación y la innovación para superar esta crisis. Este seminario está siendo grabado y va a ser compartido con nuestros colaboradores. Lamentablemente estamos teniendo algunos problemas con el streaming, pero será puesto a disposición de la audiencia y de nuestros colaboradores eventualmente una vez que procesemos todo el seminario. De esta forma, procedo a darle la palabra a nuestro primer panelista que desde la vereda de la innovación y el emprendimiento nos va a comentar más o menos cuáles son los desafíos que él ha enfrentado en este contexto actual. Camilo Anabalón. Bueno, muchas gracias por la presentación, Freddy. Quisiera partir mis minutos de presentación eh, mostrándole un poco lo que yo hago. ¿Puedo compartir la pantalla? No, no puedo compartir la pantalla. Pero bueno, no importa si eso no es tan necesario. Lo que hago yo con BabyB es un dispositivo médico para bebés prematuros, que lo que permite es vincular a la madre con su bebé prematuro en los primeros días de incubación artificial, llevándole los latidos del corazón, la respiración y la voz de la madre mientras el bebé está dentro de la máquina incubadora. El problema de los bebés prematuros es un problema bastante grande, aproximadamente 10% de todos los bebés son prematuros y pasan aproximadamente 3 semanas, sus primeras 3 semanas dentro de una máquina incubadora que los mantiene completamente aislados del mundo, incluso de su madre. El problema con esto es que cuando los bebés están en contacto con sus madres, los bebés se mejoran más rápido. Es un hecho muy bien sabido hoy en día, se ha investigado muchísimo.
porque el contacto con la madre le da cierto estímulo al bebé que le permiten bajar sus niveles de estrés, organizar mejor su sistema y de esa manera hacer que la evolución de su incubación avance más rápido y eso le permite salir de la máquina incubadora más rápidamente. Ahora, los bebés prematuros varían en peso y varían en niveles de qué tan críticos están, pero en general los contactos de estos bebés con sus madres no es más allá de 2 horas al día. Si podemos extender eso a un 24 horas al día de cualquier manera, podemos lograr que la estadía dentro de la máquina incubadora del bebé se recorte en algún par de días y vuelvan a su madre lo más rápido posible. Esto genera mucho, obviamente, beneficio en términos de salud, en términos de bonding, apego, y en términos económicos también. Ahora, esto empezó aproximadamente hace 8 años atrás, cuando yo terminé mi tesis de magíster en Alemania, en Stuttgart, y como tesis de magíster yo presenté la semilla de lo que es el proyecto BAB hoy en día. Esa semilla no era más que un pequeño prototipo de cartón inicialmente, en el cual se mostraban las funciones hipotéticas, y después un pequeño prototipo con motores y programas de Arduino y ese tipo de cosas que son materiales de prototipado bastante rápido. Esto nos llevó, yo estaba trabajando con el hospital de Stuttgart, y al mostrarle esto, el resultado final al hospital de Stuttgart, ellos lo me preguntaron era cuándo podían empezar a usar esto con sus pacientes. Y eso fue de una otra manera lo que me empujó a mí a tomar la decisión, bueno, si los doctores lo quieren ocupar con sus pacientes en el nivel en que está, que es un prototipo bastante rústico, tiene que haber, significa que hay un potencial para desarrollar un producto y generar algún beneficio para los pacientes. Obviamente el camino desde ese momento hasta que pudieron probar el producto fue bastante más largo de lo que uno imaginarse, pero eso me llevó a mí, primero que nada, a reclutar a uno de mis compañeros del magíster, que es un ingeniero en mecatrónica, yo soy diseñador industrial. Los dos desarrollamos la patente y empezamos a desarrollar nuevos prototipos eh, cada vez más elaborados para poder ir acercándonos a ese momento en que pudiéramos poner el prototipo o el equipo con los pacientes en los hospitales. Eso nos llevó a progresivamente ir buscando distintos tipos de financiamiento para desarrollar los prototipos y eventualmente a desarrollar a buscar todo tipo de apoyo, no solamente financiamiento no solamente financiamiento en capital, sino que también en términos de mentoría, de un poco de ir metiéndonos en lo que era las complejidades de la industria clínica, de la industria médica. Entonces, de esa manera desarrollamos primero, hicimos todo el proceso de la startup, de otra manera lo que dicen Friends and Family, gastar primero los ahorros, después gastar los ahorros de los padres o de los amigos, de los abuelos, después pedir un pequeño fondo tipo capital semilla en Alemania, que son los Innovation Good Shine, y con eso pudimos sacar otros prototipos, pudimos hacer la patente. Eventualmente yo me tuve que volver a Chile en el año 2012. Y en el año 2003, y estando en Chile, empecé a buscar el mismo tipo de financiamiento en Chile. Lo que nos llevó primero a un concurso que se llama LG Challenge, eso nos levantó un poco la categoría que mejor visibilidad. Y a partir de eso, también después, a mediados del 2013, pudimos acceder al programa Startup Chile. Estando en el programa Startup Chile fue la primera vez que pudimos, pagar la deuda atrasada que teníamos con la patente y empezar a pagarnos nosotros también. Junto con Startup Chile, nosotros entramos en el programa de un Venture Capital de Estados Unidos que se llama SOS Ventures, un programa que se llama Hacks, y que lo que hacen ellos es potenciar empresas de hardware con alguna idea básica de lo que quieren hacer, un equipo, y se lo llevan de cualquier parte del mundo a China, y en China, en Shenzhen, tú puedes terminar en un periodo de 3 meses, terminar y pasar de tu prueba de concepto a tu equipo para la producción, estar listo para la producción. Eso nos llevó también a subir a otro nivel que nos permitió llegar a los hospitales con una serie corta que nos dio el pie para empezar estudios clínicos en el Hospital San Borja en Chile y tener la primera validación de seguridad y la primera información sobre cómo esto afectaba clínicamente a los pacientes. A partir de teniendo esos resultados, también nosotros, volvimos a buscar a Alemania avísame si estoy llegando a mi tiempo, por favor, que yo puedo de esto hablar
me puedo alargar, pero Estamos un poquito justos, si puedes más o menos redondear, ya estaría voy a perfecto. empezar a cerrar. Bueno, a partir de eso, en 2015 logramos levantar una ronda de inversión con un banco alemán, con los inversionistas de Estados Unidos. Tuvimos una subsecuente inversión con los mismos inversionistas en el año 2006, en el 2016, en el 2018. Y hoy en día nos permitimos ya desde 2019 generar una segunda versión del equipo que nos permite también estar certificados para vender en el mercado estadounidense, donde ya tenemos armado una red de distribución y de partners clínicos para también ampliar el mercado de la empresa. Eso es bastante acotado. Ahora, creo que ya estoy al borde de mi tiempo. En términos de, quisiera entrar un poco más después, vamos a hacer un par de preguntas en la especificidad de lo que es estar o hacer un emprendimiento no solo en Alemania o Chile-Alemania, sino también cómo plantear el camino de tu emprendimiento, el camino de tu proyecto, sea científico, sea de cualquier naturaleza, en el contexto global y de una otra manera acceder a los recursos que hoy en día no solo ciertos países, ciertos Chile o Alemania te ofrece, eh, pero sino también lo que te ofrece el mundo completo. Y hay que mirarlo de esa manera. Excelente, muchas gracias Camilo. Y sin duda, o sea, para la ronda de interacción, yo creo que las cosas que tú nos puedes ir contando en términos de desafíos y perspectivas que se vienen también son súper importantes. Y en ese sentido, o sea, la institución, en realidad que es, por decirlo de alguna forma, la interlocutora oficial de las relaciones comerciales e industriales entre Chile y Alemania, sin duda es la Cámara Chileno-Alemana de Comercio. Entonces, en ese sentido, Absolutamente. Cornelia, usted tal vez podría explicarnos un poco cuál es su visión respecto a la situación actual y cuál es el rol que van a cumplir tanto la ciencia y la innovación para poder superar la crisis, particularmente desde la perspectiva de las relaciones entre Chile y Alemania. Muchas gracias por invitarnos, además como Cámara de Comercio e Industria a esta ronda, que me parece interesante porque uno podría pensar que hace una asociación gremial en eso, ya, ok, es el puente entre ambos países, pero que tiene que ver con innovación y ciencia. Y bueno, esta cámara tiene ya más de 100 años de vida, podría tener un olor espantoso a naftalina, pero sí ha logrado renovarse y innovar desde su creación en 1916 en Valparaíso. Entonces, eso de alguna manera muestra que como instituciones uno también tiene que adaptarse a todos los desafíos. Esta Cámara ha pasado por Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, posguerra, cambios políticos enormes en Alemania y lo mismo en Chile, y siempre ha sabido adaptarse. ¿Qué hemos hecho específicamente en temas de innovación y ciencia, sobre todo en los últimos años? Hace, yo creo, ya casi más de 10 años atrás, tomamos contacto con una entidad en Alemania que es el Instituto de Innovación y Tecnología en Berlín, porque nos dimos cuenta que podíamos estar predicando de innovación. En cuanto seminario había tremendos congresos, cientos de participantes, todos salían de ahí, sí, es tan importante, pero tú te dabas vuelta y hasta ahí nomás llegó la importancia y nunca entró al mundo empresarial. Entonces nos dimos cuenta si no generábamos capacidades en las empresas, digamos, de gente que al menos más allá de decir, oh, wow, ahí viene, es casi una moda, tenían capacidades de avanzar procesos de innovación de manera sistemática y con metodología, no íbamos a avanzar. Y junto con el IIT de Berlín desarrollamos un programa que se llama Formación de Innovation Managers en las empresas. Y formamos varias generaciones de Innovation Managers durante estos años. Después nos dimos cuenta que corríamos el riesgo que estos Innovation Managers quedaban como aislados, como el pobre que está a cargo de la ISO 9000 y no sé qué, ¿no? Condenado a hacer los procesos, los papeles, qué sé yo. Este está a cargo de la innovación, pero si la alta gerencia no apoyaba esos procesos, tampoco íbamos a avanzar. Por lo tanto, vimos que teníamos que llevarnos los tomadores de decisiones de las empresas a ver y vivenciar lo que es la innovación. Y generamos lo que se llaman los Inspiration Tours que realizamos nosotros, organizamos como empresa, a veces también junto con universidades chilenas o con Inspiral y Bandera. Inspiration Tours, que tal como dice su nombre, donde queremos
como se diría en Chile, abrirles el mate a la gente, digamos, mostrarles cómo funciona innovación en la práctica, cómo funcionan ecosistemas colaborativos de empresas de diferentes tamaños, con institutos de investigación, con universidades, en la parte de formación técnica, etc. Y de esos Inspiration Tours llevamos ya varias docenas y nos han ayudado a seguir, digamos, llevando el tema más a la práctica. Un nuevo proceso que iniciamos hace 2 o 3 años atrás fue decir, necesitamos impulsar también más la conexión entre Old Economy and New Economy. Estaba casi de moda también el tema de los startups, cada vez más eventos al respecto y todo, pero veíamos que de alguna manera estaban los startups entre sí, no seguían las empresas entre sí. Y desarrollamos un programa donde le ofrecimos una membresía especial a startups para participar de la Cámara, porque la Cámara es la Cámara Binacional más grande en Chile, con unos 600 afiliados. Y dijimos, bueno, ofrezcámosles a una membresía gratuita de medio año y durante ese medio año nosotros los apoyamos directamente a hacer contacto con empresas con potenciales contrapartes y organizar tech pitch events, etc. Y bueno, ya han pasado más de 50 startups por la Cámara. Es una iniciativa que hicimos junto con Startup Chile, con Magical Startups, con Chile Global Ventures y seguimos empujando eso también ahora en los tiempos más difíciles, que ya la cosa no es presencial sino virtual, cosa que le resulta, creo, a los startups más fácil que a las empresas más establecidas, pero bueno, vamos todos aprendiendo. Y bueno, el link con la ciencia, para la Cámara también ya tiene como más de 12 años, porque impulsamos en Chile la creación del instrumento de atracción de centros internacionales de investigación, centros de excelencia. Apoyamos la postulación de Fraunhofer, de uno de los institutos Fraunhofer, y estamos involucrados activamente desde los inicios de la Fundación Fraunhofer Chile Research con su Centro de Biotecnología y Sistemas inicialmente y ahora también con su Centro de Energías Renovables. ¿Por qué eso? Porque pensamos, como Chile es un país todavía emerging market, digamos, aún no hemos llegado al desarrollo, ahora nos va a costar algunos años más además llegar ahí. Deberíamos reforzar lo que es la investigación aplicada, es decir, una investigación para los desafíos específicos que tiene Chile y donde además debería involucrarse la empresa, es decir, una investigación no full financiada de manera pública, sino además financiado por la empresa. Ahora debemos reconocer que seguimos teniendo que empujar muchísimo esta parte de la investigación aplicada. En Alemania la relación es más bien 2/3 del financiamiento viene de la parte privada y 1/3 de la parte pública. En Chile es todavía al revés, lo que demuestra que hay que seguir trabajando en convencer a empresas a invertir en investigación. Y acercar los dos mundos, porque al final de cuentas son lenguajes distintos, mentalidades distintas, tiempos distintos, y seguro que Camilo lo sabe mejor que nadie. Para ir cerrando en esta actual situación, yo creo que la pandemia y ya los desafíos que nos han planteado antes en Chile nos obligan a buscar una recuperación sustentable en sus 3 ejes, digamos, medioambientalmente, en términos económicamente y en términos socialmente. Y si queremos hacer eso, vamos a requerir innovación. Esto no es un volver a hacerlo tal como lo hacíamos antes, es un hacerse cargo de que los desafíos de hoy día hay que enfrentarlos de otra manera, hay que enfrentarlo de manera colaborativa. Nosotros en uno de los Inspiration Tours aprendimos, alguien nos decía, mira, nosotros aquí las empresas alemanas, nosotros colaboramos para competir en el mundo. Y por lo tanto, si nosotros logramos a introducir una mentalidad distinta en Chile que nos hace colaborar mejor desde los diferentes ángulos, buscando
un progreso para el país entero, deberíamos innovar en todo eso, en el mindset entero. Nos va a costar, pero yo creo que la situación actual es tan extrema que nos va a obligar a ello. Y si ahí podemos contar con la mayor cantidad de actores posible, yo creo que deberíamos tener posibilidades de avanzar. Gracias. Excelente, muchas gracias por su intervención. Sin duda, es claramente la visión correcta o la visión más razonable para enfrentar esta actual crisis que nos está afectando a todos, obviamente. Y desde esa perspectiva también es muy importante comprender un poco cuáles son las restricciones que hay, tal vez por el otro lado específicamente, y por un lado que no abordamos en forma tan regular, que es la parte legal y jurídica para poder hacer interactuar a estas dos naciones y particularmente desde la perspectiva de la innovación. En ese sentido, la expertise de Eder es fundamental en ese tema y me encantaría conocer tu visión en la forma más concisa y concreta posible, si se puede. Sí, gracias, Freddy. Me pidieron que hablara cortito. Sí, a ver, desde el punto de vista estrictamente de innovación, startups, yo diría los principales cambios han sido, o el principal impacto ha sido en materia de financiamiento. Después podemos hablar un poco más de eso en detalle, pero han estado, lo que hemos visto en nuestra experiencia en el mercado, con compañías de innovación, con startups, es que han estado particularmente golpeadas en lo que refiere a las fases iniciales, ¿no? Cuando las compañías requieren de mucho financiamiento externo para sobrevivir, todavía no son profitable, y por tanto en esa etapa que dependen de deuda o de equity externo, están especialmente vulnerables, y el corona lo que hizo fue aumentar esa vulnerabilidad. De hecho, hay gráficos que podemos ver en que lo que antes se llamaba el Valle de la Muerte, ¿no? El típico de las compañías startups, que antes ya era grande, ahora se expandió más todavía, ¿no? Y eso es porque, entre otras cosas, básicamente porque lo que hemos visto es que quienes estaban pensando en hacer una ronda de financiamiento, un financiamiento respecto de startups, están ahora mucho más cautelosos, hay mucho más aversión al riesgo. Los inversionistas ángeles, por ejemplo, que antes estaban más disponibles a ampliar su cartera de inversiones, ahora están más preocupados de proteger las inversiones que ya existen, de apoyar lo que ya, aquellos lugares en que ya están participando, antes de decidirse a nuevos emprendimientos. En materia del venture capital corporativo, por ejemplo, el venture capital corporativo que es a través de subsidiarias, ¿no? De filiales de compañías grandes, como que Siemens, BASF, etcétera, que lo que hace es apoyar I+D a efectos de soportar, digamos, el negocio core o el negocio nuclear de la compañía, ¿no? Pero lo que está pasando actualmente es que el negocio núcleo, el negocio core de la compañía grande, aún de las grandes, está también tan afectado que las decisiones de negocio son más bien concentrémonos en proteger esto, que es de donde viene la mayor parte de nuestros profits, en vez de estar invirtiendo en otros temas, ¿no? Y como consecuencia de eso, bueno, el venture capital en Alemania, como en todo el mundo, ha tenido un golpe histórico, nunca había estado a niveles tan bajos. La buena noticia dentro de todo es que ese golpe histórico golpeó muy fuerte el primer trimestre del año. El segundo trimestre se ha visto una recuperación rápida, bastante rápida, pero esa recuperación va a costar, ¿no? Va a costar llegar a niveles pre-crisis en materia de inversión, pre-crisis en materia de venture capital. ¿Qué es lo que podemos decir ahí? ¿De qué está preocupado más bien el mercado en Alemania? Es de que no suceda de nuevo lo que sucedió en la crisis del 2001, que fue la crisis de la .com, ¿no? En que en Alemania y en Europa había un mercado de venture capital poco maduro, que no fue capaz de reaccionar como debió haber reaccionado, y lo que terminó pasando es que se perdió toda una generación de startups alemanas, que ninguna de ellas alcanzó a sobrevivir, y con eso no es baladí, digamos, no es irrelevante la consecuencia. La consecuencia es que quienes dominan actualmente el mercado de tecnología no son compañías alemanas ni europeas, digamos, sino son Google, Facebook, Apple, compañías todas que estaban en el mercado americano, que fueron también golpeadas, pero que estaban en un entorno, un ecosistema que fue capaz de resistir mucho mejor la crisis. Y para eso
Han habido bastantes medidas de apoyo. Medidas de apoyo que son, por una parte, de financiamiento directo, pero también para atacar otros aspectos de la vida de una compañía que se ven afectados por la crisis. Por ejemplo, lo que en Alemania se llama Kurzarbeit, ¿no? Que en Chile es algo parecido a la ley de protección del empleo, en que fondos públicos son destinados a financiar la permanencia de las relaciones de trabajo, en aquellos casos en que las empresas no pueden seguir pagando sueldos, por ejemplo. Eh, Otros temas, en Alemania, por ejemplo, hay fondos para asesoría en materia de COVID. Hay también medidas en materia de insolvencia. Lo peor que le puede pasar a una compañía en Alemania, bueno, estas son cifras que hemos mirado ahora, es que lo que se llama el cash runway, ¿no? Que es la liquidez, el efectivo que la compañía tiene en caja, que duraba, que cuando vino la crisis o a propósito de la crisis, va a durar 3 o 4 meses más, ¿no? Y lo que pasa una vez que se acaba el efectivo es que la compañía se ve en la obligación de declarar su propia quiebra. Entre otras cosas, el gobierno alemán ha dictado medidas para que la obligación que tienen las compañías de declarar su propia quiebra se posponga hasta por lo menos septiembre de este año. Hasta fines de septiembre está pospuesto eso, se está evaluando si se pospone aún más, ¿no? Lo que todo el mundo supone es que una vez que esa medida se levante, va a venir una ola de insolvencias en que se va a terminar de decantar lo que ya está bastante movido. Eso, medidas tributarias también, ¿no? Hay suspensiones suspensiones del pago del impuesto corporativo, del pago del IVA, muy importantemente. Cuando hay deuda, esas deudas, aunque estén devengadas, también se suspende su cobro. Hay incluso la posibilidad de suspender el pago, pero esto con bastantes excepciones, el pago, por ejemplo, respecto de las cotizaciones a la seguridad social, que es un tema bastante delicado, que solo se permite en los casos en que la compañía realmente está pasando por una crisis de liquidez y que se espera que la compañía supere la crisis de liquidez dentro de un plazo relativamente corto. Esos son los temas que estamos viendo actualmente en el mercado. Y creemos que desde el punto de vista jurídico hay bastante que hacer. Nuestra sugerencia para los innovadores, la gente de las startups, es que se hagan asesorar bien, digamos, ¿no? Que entiendan un poco, que se tomen el tiempo de entender en el universo, en la maraña de distintos instrumentos de financiamiento, instrumentos de apoyo que hay, gubernamentales, semigubernamentales, privados, cuál es el que más les convendría, digamos, porque muchas veces el remedio sale más caro que la enfermedad. Claro. Y en esta época de crisis, hay harta gente de buena voluntad, pero también anda, por supuesto, también harta gente que está solamente buscando aprovecharse de la crisis. Así que ese es un poco el takeaway, ¿no? Mirar bien, con calma. Yo sé que las crisis, por supuesto, generan mucha incertidumbre y mucha ansiedad, pero lo importante es mantener la cabeza fría, revisar lo que uno tiene, digamos, revisar internamente la organización, revisar los contratos que uno ha firmado, muy relevante, quizás vamos a hablar de eso en un momento, y tratar de diseñar o de adaptar más bien, ¿no? Porque la startup, la innovación siempre tiene un business plan y una idea de cómo la compañía puede ser sustentable en el mediano, corto y largo plazo. Ese plan, por supuesto, tiene que ser ahora adaptado a las nuevas circunstancias, ¿no? Pero ¿quién mejor que un innovador que está acostumbrado a meterle tiempo a su a su business plan, digamos, a adaptarlo, a presentarlo, digamos, a tratar de vender y a convencer? ¿Qué mejor que él para adaptarse a una crisis, digamos? Y por eso creo yo, en el principio y en el largo plazo, el mercado del venture capital y en general la innovación y la startup se van a recuperar. Muchas gracias entonces por esa explicación en realidad tan completa, donde pasaste por muchos puntos que son súper relevantes para, eh, no solamente desde la perspectiva legal, sino desde la perspectiva del financiamiento también para startups, que es algo fundamental, y en ese sentido yo creo que Sofía también tiene ahí algunos puntos que puede agregar al respecto, particularmente desde la posición de ProChile en este sentido. Sí, yo quizá cerrar el comentario de Eder con una nota más positiva.
Creo que la innovación es un área que está acostumbrado, los innovadores están acostumbrados a nadar en aguas turbias y contra la corriente. Entonces, en ese sentido, creo que de una u otra forma están más preparados para abordar todo lo que han sido los desafíos que ha presentado la crisis de una mejor manera. Y también creo que es importante volver o repasar la historia y darse cuenta que esta no es la primera vez que estamos en una crisis importante. Y que las crisis a lo largo de la historia han significado oportunidades y han significado tremendos espacios para la innovación y para la ciencia. Incluso los M&M, que en realidad la marca M&M no fue la primera, no son los innovadores, nació en época de crisis, nace entre medio de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, y la necesidad de entregarle un poco de energía a los soldados, y que esa energía te la da el chocolate, pero una barra de chocolate no te funcionaba porque se derretía en el bolsillo. Ergo, nacen los M&M's, que con esta cobertura de azúcar no se derretían y el soldado lo podía tener en el bolsillo y meterse un par de M&M a la boca y generar un poco de energía cuando fuera necesario. Así también han nacido muchas innovaciones en la historia. En las mismas épocas, a comienzos del siglo XIX, por ejemplo, en Francia, que Francia estaba con bastantes guerras en distintas partes del mundo, surge la necesidad de cómo alimentar a los soldados, cómo enviarle comida a los soldados, y ahí el mismo gobierno dice, voy a preguntarle a los innovadores cómo solucionar este problema, y hizo un llamado, una convocatoria a que alguien le solucionara el tema de cómo entregarle comida a los soldados. Así nace una especie de pocillo de vidrio con una tapa, que después es tomado por un innovador británico que crea la lata de aluminio que usamos hasta el día de hoy para las conservas y para la comida. Entonces, este es un momento más de crisis, que si bien hoy día está siendo súper difícil para las empresas de innovación, como bien decía Eder o Camilo, las empresas de innovación por lo general no tienen mucho flujo de caja, entonces el tener que saber bailar 6, 7, 8 meses con una baja en los ingresos o sin ingresos, la verdad es que es bastante fuerte, pero también ha significado una oportunidad y una aceleración de innovaciones o de cambios que creo varios estábamos esperando hace mucho. Varios comentaron de la falta de innovación en el lado corporativo y lo poco que innovan las empresas. Bueno, esto aceleró la transformación digital de las empresas y cambios que se esperaban a 10 años fueron en meses, y se espera que en los próximos 2 años pasemos por una transformación digital que antes se esperaba pasar en 10. Entonces, hay una oportunidad. Creo que esto, si hay algo que ha servido, es para que tomemos más conciencia respecto del rol que van a tener la ciencia, la innovación y la data de cara al futuro. Es importante recordar que Bill Gates el 2015 dijo que nosotros uno de nuestros principales desafíos a nivel mundial iban a ser las pandemias y que no estábamos preparados para enfrentarlas. 2015, desde el 2015 al 2020, nadie escuchó mucho a Bill Gates, y resulta que nos tomó una pandemia para la que no estábamos preparados, y el gran tema es que no va a ser la única, ni la última. Entonces, creo que ya el mismo ecosistema ambiental y el mismo mundo nos mandó un mensaje respecto de que nosotros no estamos protegidos, de que tenemos que innovar para seguir viviendo en un mundo que está cambiando. Hoy día hay varios factores que están cambiando a nivel medioambiental, a nivel social, a nivel económico, y si nosotros no somos capaces de adaptarnos, seguir innovando para enfrentarnos a los nuevos escenarios, la verdad es que de nuevo nos vamos a topar con un nuevo contexto como el coronavirus, que se nos para el mundo y que nos quedamos así, ¿qué vamos a hacer? Y es porque no fuimos capaces nosotros de adaptarnos a los cambios y de innovar. Entonces, en esa línea, creo que la ciencia, la innovación y el escuchar la data, porque la ciencia siempre ha estado y la data siempre ha estado, el problema es que nosotros no la escuchamos para tomar decisiones, y eso es lo que creo que hay que cambiar. Hay que empezar a escuchar a los científicos, porque son los científicos los que hoy día están entregando soluciones de cara al cómo enfrentar esta pandemia, y las van a seguir enfrentando y las van a seguir entregando a futuro. Nosotros tenemos un súper buen caso en Chile, de una empresa que se llama bioquímica.cl. Ellos, anterior a la pandemia, lo que hacían eran kits para hacer campamentos de ciencia con niños. Entonces ellos tenían estos kits científicos donde los niños experimentaban con ciencia. Cuando ellos vieron, acá instalado en Chile, cuando ellos vieron que en Italia la gente se estaba contagiando yendo al centro de salud a hacerse el test, se dieron cuenta que había una oportunidad, y que la oportunidad estaba en cómo ellos podían generar un kit que pudiese ser tomado de manera remota, cosa de que la gente no tuviese que ir al hospital a tomarse el test. Así es que nace Genosur, que es una solución 100% chilena, que hoy día está siendo distribuida, tienen una orden de más de 5 países, están instalándose en Miami, y lo que ellos tienen es un kit de diagnóstico del coronavirus, que a diferencia de los kits que hay en el mundo,
puede ser tomado en domicilio de manera remota y no tiene el riesgo de contagio. ¿Por qué? Porque hay un líquido que ellos tienen que hace que el virus se inhabilite durante el transporte. Entonces, no sé si vieron una noticia hace unos meses que en India un grupo de monos se robaron un set de kits ya realizados que iban camino al laboratorio, los monos se robaron todos estos test y esparcieron el virus por no sé a no sé cuántas personas. Bueno, eso no pasa con Genosur, porque Genosur tiene un reactivo que inhabilita el virus durante el transporte. Y es una innovación chilena que, como les digo, está siendo demandada de distintos países, y ahí es donde nos damos cuenta que tenemos los científicos, tenemos la data, tenemos la capacidad de innovar, pero de repente faltan estos espacios para que la innovación se le tome más relevancia, se le tome más respeto y se escuche más a los innovadores, y insisto, a los científicos. A los científicos no se les escucha nada, y la verdad es que no hay mejor que la ciencia para dar respuestas a nuestra interrogante. Entonces, si podemos cerrar, yo cerraría con eso. Creo que si bien estamos en un momento difícil y un contexto que claramente no es el ideal para nadie, acá va a surgir una oportunidad, y la oportunidad es para los científicos, es para los innovadores, y también es para todos los gobiernos que tomen conciencia respecto de a quiénes y qué tenemos que priorizar y escuchar de cara al futuro. Y yo te diría que eso es lo que estamos haciendo como ProChile. Estamos tratando de tomar esas innovaciones chilenas, escalarlas, porque entendemos que estos son problemas globales, y si nosotros tenemos soluciones a estos problemas globales, entonces tenemos que ser capaces de tomar estas innovaciones y sacarlas al mundo. Y creo que esa tiene que ser la gran prioridad de cara al futuro, el valor agregado, el generar productos con alto grado de diferenciación, y eso nos va a ayudar también a una reactivación económica que es extremadamente necesaria. Bueno, excelente, Sofía. Muchas gracias como uno de los directores de la Red de Investigadores Chilenos en Alemania, y bueno, a todos los miembros que seguramente nos están escuchando. Yo creo que tu mensaje nos llega bien al corazón ahí, a la fibra sensible, por decirlo así. Sin embargo, en ese sentido también es muy importante lo que tú también de pasada mencionaste, y que mencionaba Eder, en ese sentido, que igual hay que, aun cuando la necesidad gatilla la creatividad y la innovación, por decirlo así, uno tiene que aterrizar estas cosas en la realidad y tiene que lograr tener los medios como mínimo financieros para poder realizarlas. Y en ese sentido, pasando ya a la ronda de preguntas, una de las preguntas más importantes que nos llegó, lamentablemente no las podemos abordar todas por cuestiones de tiempo, pero se relaciona a lo que ustedes estaban mencionando, es que una vez que aterrizamos esto en la realidad, necesitamos financiamiento para poder desarrollar las innovaciones. Y desde esa perspectiva me gustaría partir por Camilo y por Cornelia, preguntándoles cómo ha cambiado el panorama respecto a las condiciones de financiamiento que hay. Fue algo que mencionó brevemente Eder respecto a la situación alemana, pero seguramente también hay sutilezas que es muy importante comprender. Camilo primero y después Cornelia. Sí, eso ha cambiado. Yo creo que ha sido el cambio más fundamental en términos a partir de la pandemia para todas las empresas, sobre todo las empresas de investigación y desarrollo. Empresa de investigación y desarrollo vive de los capitales aportados por inversiones, o en general, a menos que tenga otro que no sea la primera investigación, el primer desarrollo del primer producto. Y en el escenario actual, buscar ese financiamiento es mucho más complejo. Es mucho más complejo que lo que era antes. Primero que nada porque la situación de inestabilidad genera una restricción de los mismos inversionistas para decir, bueno, ¿dónde pongo mi plata? Y la pongo en lugares seguros. Y como decía del primero, proteger el portafolio. Esa es la principal tarea de los capitales hoy en día. Invertir en cosas nuevas, invertir en investigación y desarrollo, es complejo, sobre todo en el área médica, por los tiempos que lleva desde la investigación, desde la idea, desde la concepción hasta el mercado, hasta generar ingresos. Entonces, hoy en día, por lo menos lo que he visto yo, es que se está invirtiendo, o los capitales van a, por ejemplo, hay mucho en software, hay mucho en telemedicina, en ese tipo de emprendimiento. O sea, si comparáis las curvas, el otro día estuve en otro seminario y comparaban las curvas entre lo que es una empresa de software, de telemedicina, con una empresa de hardware, de equipo médico, y son curvas completamente distintas. Porque la telemedicina, obviamente, digamos que la situación forzó el uso de la telemedicina a manera global. Por otra parte, y eso genera un gran interés de parte del inversionista y los instrumentos de financiación del emprendimiento. En el caso de los
equipos médicos, por ejemplo, la situación es completamente opuesta, porque de partida lo primero que se hizo cuando se declaró pandemia fue cerrar todos los hospitales a cualquier tipo de representante de venta. Eso genera que las empresas de equipo, de hardware, no puedan generar ventas, porque no pueden visitar a los hospitales. Cosas tan simples como esa llevan a los inversionistas, sobre todo al privado, a decir, bueno, voy a poner plata en una empresa que se quiere expandir en un momento en que la empresa no se puede expandir. Ese es un problema. Entonces, dentro de este panorama, hay que verlo desde el punto de vista en qué etapa está ahí, de tu proyecto, de tu emprendimiento. Si está en la etapa de escalamiento, si está en la etapa de prueba de conceptos, si está en la etapa de desarrollo de tu producto, si está en la etapa de expansión a nuevos mercados, va a ser muy distinta la aproximación a cualquier tipo de inversionista o de inversión, y va a tener que cambiar tu plan de negocio, como decía Eder, a partir de eso, porque finalmente puede ser que tu etapa en la que tú estabas y en la que tú estabas trabajando y con las metas las metas en las que estabas trabajando simplemente ya no son lo suficientemente atractivas. Sin embargo, tienes que buscar maneras de financiar tu empresa, ya sea por los capitales privados o por instrumentos que te dé el Estado, pero eso va a depender de cómo tu posición, de la posición de tu empresa, en la etapa en que está tu empresa, la etapa en que tu emprendimiento, tu proyecto, da alguna luz de que ese retorno que tú estás ofreciendo al inversionista tiene un grado de certeza mayor. Claro. Porque hoy en día, por default, es nada es seguro. Bueno, al principio era un poco más así, pero a un par de meses era como que nada es seguro, nada es como es, nada es lo que nosotros pensábamos ayer. Así que tenemos que empezar a buscar maneras, y en eso, como lo decíamos, una de las cosas más demanda de más innovación es decir, bueno, ¿cómo planteo mi proyecto desde otra perspectiva para generar la percepción y la certeza de un retorno futuro para la inversión? Muchas gracias, Camilo, por la intervención. ¿Cómo es la perspectiva desde el asiento de Camchal en ese sentido, que tiene una visión mucho más general al respecto de este tema, de cómo ha cambiado el panorama en términos de financiamiento? Bueno, yo creo que hay que tener claro que en este momento a muchas empresas, digamos, el foco principal es sobrevivir. Por lo tanto, digamos, hay que entender también que están concentrando todos sus medios y todas sus fuerzas en mantener la empresa, y eso combinado con mantener a sus empleados y la salud de sus empleados. Esto es, yo lo veo por la misma cámara. Nosotros tampoco tenemos un negocio asegurado, a nosotros se nos fue gran parte de los proyectos nuestros y de los negocios nuestros, porque la cámara tiene solamente un 20% de financiamiento base, el resto yo siempre digo, tenemos que salir a la calle a vender como cualquier empresa. Y hemos tenido que cambiar, y el foco principal para nosotros era primero nuestros empleados, los queremos salvar de como sea, y además los tenemos que guardar y todo. Y tal como dice Camilo y la Sofía también, increíble la velocidad en la cual hemos podido adaptarnos a funcionar de manera virtual. Estamos todos en home office desde marzo y funcionando completo, digamos. Ahora, yo, como yo decía, yo creo que, y eso escuchamos de todas las empresas nuestras, ellos se enfrentan en este momento situaciones extraordinarias, y para esas situaciones extraordinarias tienen que poner prioridades, y en las prioridades está primero la supervivencia y la protección de su gente. Pero sí se ve que en segundo lugar yo creo que por lo mismo hay más conciencia de que tienen que cambiar, y para tener que cambiar tienen que incorporar otras miradas, y incorporar otras miradas significa también abrirse a cosas más innovadoras. Lo que sí, y ahí hay que ver bien, tal como dice Camilo, en qué estado se encuentra mi desarrollo, mi innovación, mi concepto, etc. Yo creo que hoy día plantearle, sobre todo a empresas de menores tamaños,
proyectos de muy largo plazo, de gran aliento, donde empezamos de cero a recién desarrollar un concepto, no son los tiempos. Y vemos que se abre un espacio que más bien es un mix de transferencia tecnológica con innovación y adaptación a los mercados locales. Yo creo que lo que mostró la pandemia, ese increíble y rápido intercambio de todo el mundo científico a nivel internacional como nunca antes, también debería darse a nivel de los innovadores y de los startups, etc. Es decir, miremos juntos, aprovechemos avances de uno, pongámosle nuestro aporte a ello y aterricemos a las condiciones locales. Porque claramente cada país tiene ahí su propio contexto y su propio desafío donde hay que aterrizar. Así que eso es un poco lo que vemos nosotros. Entender el lenguaje de la empresa, que es distinto en una empresa mediana o grande que en una startup, y entender el lenguaje de la ciencia que también que tiene que adaptarse. Y bueno, yo creo que la Sofía puede, más desde el mundo público chileno, también aportar que claramente hay instituciones que apoyan aquí, llámese Chile, Corfo, el nuevo ministerio. Nos pilló la rearticulación del mundo entero a propósito del nuevo Ministerio de Ciencia en Chile. Pero todo se nota que existe un esfuerzo y disposición de adaptarse. Así que eso nomás quisiera agregar de mi parte. Excelente, muchas gracias entonces por los comentarios al respecto. Y en ese sentido, bueno, también tomando la batuta de la pregunta, por decirlo así, tanto Eder como Sofía han discutido un poco sobre el tema del financiamiento, así que para poder pasar a la siguiente pregunta no voy a profundizar mucho más en el desarrollo de esta pregunta, pero sí había una pregunta que en realidad es fundamental y que en realidad los involucra a todos ustedes y la opinión de todos ustedes es muy importante al respecto porque es algo que no tenemos siempre presente cuando consumimos productos en un entorno normal, cuando accedemos a la tecnología que accedemos en una condición normal, incluso cuando accedemos a la comida que queremos acceder en condiciones normales. Y en ese sentido, la pregunta es, partiendo por Sofía, y después podemos pasar por él, Camilo, y cerrando con Cornelia, es ¿cuál es su visión respecto a la distorsión de las cadenas de distribución y suministro que se han generado a consecuencia de la pandemia? Sí, por mi lado yo creo que hay un replanteamiento de lo que tienen que ser las cadenas de distribución y de suministro. Obviamente creo que tenemos que empezar a separar entre el momento de pandemia y lo que se nos viene después, porque lo que se nos viene después quizás puede ser mucho más interesante, con mucho más espacio para la innovación y quizás con más cosas interesantes. Hoy día efectivamente hay un desafío importante que es el cómo yo llego del punto A al punto B, entendiendo que hay muchos aeropuertos cerrados, que tenemos un comercio internacional que ha bajado y en ese sentido creo que nadie puede decir que no ha sido un desafío. Nosotros como ProChile nos hemos visto en la necesidad de incluso apoyar con el traer suministros a Chile para la producción de insumos médicos y quizá nos ha hecho de repente salirnos un poco de nuestro rol para apoyar ante necesidades básicas que tenemos como país de poder atender la pandemia. Creo que si vamos a hablar del momento de pandemia, obviamente las cadenas han cambiado, se han visto en riesgo y también nos ha demostrado de la necesidad de tener offshoring, la necesidad de movernos a canales digitales, la necesidad de usar data también para todo lo que son las cadenas de distribución y de logística. Si nosotros vamos a todo lo que es la optimización de rutas o la optimización de logística, ha tenido un crecimiento importante, todo lo que son plataformas de inteligencia artificial que ayudan a todo lo que es el generar rutas y generar un poco canales de distribución más eficientes, y ahí creo que también hay un espacio para la innovación. Vamos a tener que considerar que quizás en el futuro va a ser súper complicado agarrar un insumo en Latinoamérica para mandarlo a China, para producir la primera etapa, para luego mandarlo a Alemania para terminar el producto final. Quizás eso se va a complicar, entendiendo que se nos van a venir nuevas pandemias y ahí vamos a tener que replantearnos
tanto los canales de distribución B2B como B2C y todo lo que son las cadenas logísticas para producción. Los emprendedores que trabajan en esa industria han visto un crecimiento bastante importante, un desafío súper interesante en esa línea. Solo en Chile, si no me equivoco, eran 170, 214% ha crecido las ventas del comercio online en el último tiempo. Solo la plataforma Match de BCI ha sumado 25.000 comercios en momentos de pandemia. Entonces también eso te demuestra que se rompieron bastantes paradigmas respecto de lo que quiere el cliente. Esto fue como lo que le pasó a Blockbuster al principio cuando fue a hablar con Netflix, que Blockbuster le dice a Netflix como no, si a la gente le gusta venir a mi tienda, y años después Blockbuster había muerto, Netflix tenía todo el mercado. Bueno, yo creo que hoy día a los comercios les pasó un poco lo mismo. Ellos decían, no, es mi tienda física, yo soy tienda física, no les quedó nada, ninguna otra alternativa que sumarse a canales digitales, y hoy día estamos viendo que quizás se queden ahí. Así que yo creo que hay todo un replanteamiento en esa materia. Sin duda, sin duda es así, exactamente como tú lo mencionas, Sofía, y es interesante como también estos cambios tan radicales que uno observa en los mercados y en las empresas, que por un momento eran las líderes, se ven totalmente remecidos, y hay un cambio absoluto en la estructura, configuración y también en la naturaleza de los servicios que se están entregando. ¿Cuál es tu opinión al respecto en este sentido, Eder, respecto a las cadenas de suministro y cómo se han visto? Sí, ahí bien corto, ya nos quedan 10 minutos. Yo creo que los problemas que hemos identificado son básicamente dos. Si uno los piensa, son dos problemas bastante básicos, pero a veces la globalización y sus efectos está tan entretejido que nadie fue capaz de verlo de antemano. El primero es, ¿a quién? Es la pregunta que se hacen, ¿a quién le estoy finalmente comprando esto? ¿No? Porque las cadenas de suministro de multinivel son tales que a veces yo tengo un vendedor que está fronteando la operación en Italia, pero ese vendedor a la vez o tiene una fábrica en China, y el vendedor, la fábrica en China a su vez tiene supply desde Indonesia, etcétera. Por lo tanto, ya es difícil identificar de dónde, o era difícil hasta antes de la crisis del corona, de dónde venía el elemento crítico, el supply crítico de mi cadena, ¿no? Y quién lo estaba produciendo finalmente, independiente de a quién le esté yo comprando. Y esa opacidad, digamos, se va a empezar a despejar, ¿no? Las cadenas de suministro deberían empezar a ser cada vez más transparentes. Las compañías están muy, muy conscientes de la necesidad de tener esto al dedillo, digamos, ¿no? Una información crítica que tengo que manejar desde ya, y por supuesto esto va a cambiar en el futuro, digamos. Y si es que se hace necesario o no, por supuesto que se hace necesario tener alternativas, digamos, de aquellos lugares de producción o regiones de producción de los elementos críticos en lo que estoy produciendo, ¿no? Ese es el primer tema. Y el segundo tema, quizás aún más básico, es, bueno, estoy comprando, pero ¿bajo qué reglas estoy comprando? Y eso es un tema que nos pega mucho, digamos, en la asesoría legal, ¿no? Por primera vez hay gente que se dio cuenta que tenía un contrato, es que vio las noticias que había corona, fue a mirar al cajón a ver si había un contrato, y una vez lo abrió y lo empezó a leer por primera vez, digamos, un contrato que había firmado. Y se dio cuenta que habían reglas acerca de fuerza mayor, se dio cuenta que habían garantías que tenían que otorgarse. Bueno, no sabía si cobrar o no la garantía, porque tampoco sabía si la fuerza mayor podía atribuírsele a la contraparte que no estaba vendiendo. Él, por otra parte, una compañía, imaginemos en Chile, que compra productos en China o en alguna otra parte, pero que las vende a consumidores finales en Chile, sus consumidores dejaron de comprarle. Por lo tanto, puede excusarse con esa baja en las ventas frente a sus suppliers en China, diciéndole, oye, yo tenía un compromiso de tomar tal cantidad de tuya, pero ahora ya no puedo, digamos, porque nadie me lo está comprando. Todos esos temas, digamos, que están, por supuesto, en un buen contrato, deberían estar regulados, y si no, se están regulando a partir de ahora, son temas que hemos visto muy, muy, muy relevantes a propósito de la crisis. Bien. Muchas gracias, Eder. Sin duda, claramente, yo creo que tú das en el clavo cuando mencionas que a veces hay cosas que uno como empresario o emprendedor da por hecha, que es, bueno, firmamos el contrato, lo revisó mi abogado, pero realmente uno no internaliza las consecuencias y las restricciones que pueden venir asociadas a nuestros contratos en estas circunstancias actuales. En ese sentido, ¿cuál ha sido tu experiencia al respecto, Camilo? Nosotros tenemos producción en varias partes. Tenemos parte importante de la producción en China, parte en Alemania, parte en Suiza. Armamos todo en Alemania y vendemos en Europa y vendemos en Estados Unidos. Entonces tenemos una cadena bastante amplia. Y nosotros
hemos visto disrupción en la cadena en todas las partes de nuestra casa. Desde Estados Unidos, cuando mandamos equipo y que incluso UPS no es capaz de entregarle los tiempos adecuados o los que tienen aduana, hasta en China, o que nos quedan unas partes en Hong Kong, en el puerto, porque fue justo el auge de mandar todos los equipos, los PPE a los hospitales en Europa y en Estados Unidos, y los puertos era solamente tomaron prioridad a esos elementos y todo lo demás se detuvo, y eso nos produjo una demora de casi un mes en la entrega de nuevos equipos. Y es porque una cosa muy simple, y nosotros lo vemos, por ejemplo, cuando vamos a la oficina que tenemos en China, en el mismo edificio nosotros tenemos en Shenzhen, que es la capital de la electrónica mundial hoy en día. Uno dice, bueno, está todo automatizado y está todo, pero la verdad es que uno baja a las 5:30 de la tarde y todo lo que se produce en esos edificios gigantes, que son piso de producción de electrónica, todo se empaca a nivel de la calle por pequeños grupos de personas en que agarran las cajas y las envuelven con masking tape por todos lados, un masking tape amarillo, y sacan caja y sacan caja y sacan caja. Y eso pasa en la calle, y son equipos que, por ejemplo, van a parar a los teléfonos Samsung, o equipos, no sé, drones, toda la electrónica se empaca ahí en la calle en Shenzhen, por gente, un trabajo irregular. Entonces, y después pasan a recogerlo a las 6 de la tarde, y se lo llevan no sé a dónde, al puerto en Hong Kong, al puerto en Shenzhen, y ahí sale. Entonces, tenemos una tecnología impresionante hoy en día para hacer todo eso, pero al final, el átomo más delicado es que siempre hay una persona que está haciendo eso. Cosas tan simples como esas. Entonces, la pandemia va a afectar eso, las futuras pandemias van a seguir afectando eso, las condiciones laborales que están poniéndose en cuestionamiento en otras partes ya del mundo, y que tenemos un consumidor mucho más informado, mucho más consciente en términos de lo que es el medio ambiente, pero también de las condiciones sociales y laborales alrededor del mundo. Y uno quiere comprar fair trade, y quiere comprar, no sé, el fair phone y cosas que son un poco más elevadas en términos de la cadena valórica de la producción de equipos. Va a afectar todo eso. Y lo está afectando ya. Entonces, la cadena de distribución es un tema que no solamente al final, cuando ya el equipo está hecho y el equipo se tiene que llevar al consumidor final. Esa cadena, esa es la parte más segura probablemente de todo. La parte que viene antes de que el equipo está hecho, que el gran volumen de trabajo, es muy, muy vulnerable. Muy interesante lo que mencionas, y sin duda es algo que obviamente nosotros como consumidores, o la mayoría como consumidores finales, tú ya has observado esto en la realidad, no realmente dimensionamos no solamente todos los pasos en la cadena, sino los niveles de confianza que hay, por ejemplo, para que una persona simplemente amarre, empaque esto en la calle y lo deje, y que venga después, horas después, una persona a llevárselo. Entonces son cosas bien interesantes para tener consideradas, y en ese sentido, sobre este tema, y ya cerrando lo que es el seminario antes de la despedida, quería darle, Cornelia, la oportunidad de cerrar, de entregar las últimas palabras respecto al tema de las cadenas de valor y cuál es su visión al respecto en este sentido. Solamente agregar que pienso que ahí, con todo lo que ustedes describieron, también se muestran las oportunidades, ¿no? Yo creo que ahí se va a revisar las cadenas de suministro en términos de buscar una regionalización o relocación, o una nueva búsqueda de proveedores geográficamente más cercanos o en países más acordes a las exigencias que uno quiere, y eso puede transformarse en una oportunidad también, por ejemplo, para Chile o para la región acá. Eso en la medida que seamos capaces de ofrecer competitividad y confiabilidad, ¿no? Y competitividad implica productividad, implica capital humano, implica nuevamente ecosistemas de empresas. Y el segundo aspecto que también lo mencionó Camilo es la mirada a un suministro más sustentable en todos los sentidos. Sustentable en términos de su huella de carbono, y ahí influye mucho cuántas veces llevo por los océanos o por el aire, cuánta pieza, digamos. En realidad, si empiezo a mirar cómo se construye mi producto y cuánta huella de carbono tiene cada uno de esos partes y piezas, ahí tenemos que hacer una culpa. Uno llega a una suma sorprendente, ¿no?
y lo mismo de saber en qué condiciones se produce en términos sociales, laborales, etc. Yo creo que eso, y tomo lo que dice Sofía, incorporemos data. Yo creo que vamos a llegar a productos donde cada uno de los pasos está en un chip registrado, se va a generar transparencia, digamos, contra la opacidad que menciona Eda. Y vamos a llegar y el consumidor mismo nos va a presionar a ponerle más foco y más ojo a esas cosas. Y ahí pueden generarse oportunidades también a Chile de aprovechar sus ventajas competitivas, el mundo de las energías renovables para producir materias primas y parte de piezas con mejor huella de carbono y transformarse de esa manera en un partner más atractivo eventualmente que lo que hoy día pueden ser grandes países en el Asia. Muchas gracias por la intervención entonces, y yo ahora me doy a mí mismo, antes de cerrar el seminario, me doy la libertad de presentar los takeaway points, como se suele decir, sobre este seminario, que yo creo que ha sido muy interesante para mí. Yo he aprendido muchísimo y no tengo ninguna duda que para los espectadores también, y espero que para ustedes también haya sido muy interesante. Uno de los primeros puntos es que fue mencionado, es que los científicos han sido básicamente quienes han traído las soluciones en esta situación de pandemia, y eso es algo muy rescatable y muy importante tener en cuenta al momento de comenzar a pensar en innovaciones. Sin embargo, en este momento particular, hay que aceptar la realidad de que los mecanismos de financiamiento están súper limitados, porque esta es una crisis global que afecta a todos y todas las empresas básicamente están en un estado de supervivencia. En este sentido, también hay que aceptar la realidad de que proyectos, por ejemplo, que podrían estar en un Technology Readiness Level, digamos, de 1 a 6 o 7, simplemente nunca van a ser financiados, a menos que sean prioritarios. De esta forma, tendríamos que tratar de abordar la innovación en este contexto como más un tema de integración y traer productos nuevos, pero con tecnología que ya está más o menos probada. Adicionalmente, la globalización ha mostrado su lado ha mostrado en realidad la fragilidad del supply y value chain, por decirlo así, en todas sus esferas, que ha sido el tema que ha concentrado la discusión ahora finalmente. Sin embargo, esta fragilidad también brinda una oportunidad para lo que podemos hacer en términos de comercio, innovación e investigación a nivel nacional e internacional. Les agradezco primero a los participantes, posteriormente a nuestros panelistas, a Eder, a Sofía, a Camilo, a Cornelia. También le agradezco a las instituciones que nos han estado ayudando, tanto en la organización como en la difusión: ProChile, Bailat, la Embajada de Chile en Alemania, así como su consulado en Hamburgo y Frankfurt, la Cámara Chileno-Alemana de Comercio, por supuesto, la Universidad de Santiago de Chile, Openhof y Baby B. Adicionalmente, me gustaría invitarlos a el próximo seminario que se va a realizar el día jueves a la misma hora, donde tendremos al doctor Derie Fuentes de Fraunhofer Chile, al doctor Felipe Tapia de Max Planck y cofundador de Contivir Startup, y al doctor Cristian García, epidemiólogo de la Universidad de Santiago de Chile, donde discutiremos la parte epidemiológica, diagnóstico, lecciones y producción de una vacuna en Chile para el coronavirus. Y además, me tomo la libertad de invitarlos a el próximo seminario, que ya pasa del tema del coronavirus para la próxima semana, que va a discutir el proceso constituyente y la calidad de la democracia, considerando visiones de Alemania y de Chile, donde va a estar invitado el doctor Carlos Uneus de la Universidad de Chile, la doctora Bettina Schor de la Universidad Libre de Berlín, la doctora Claudia Maldonado también de la Universidad Libre de Berlín, además del diputado Pablo Vidal y del diputado Diego Chalper. Eso está, este siguiente seminario, donde ya cambiamos el tema, va a ser el próximo viernes 4 de septiembre. Nuevamente les agradezco muchísimo por su apoyo y participación. Ha sido sin duda un agrado para mí. Quedamos cortos de tiempo y la próxima vez yo creo que vamos a profundizar mucho más estos temas. Muchas gracias y les deseo una linda tarde. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Chao, Gracias chao. a todos, que estén muy bien, cuídense. Chao, que estén bien.